Bueno, entonces en esta noche, Dios les bendiga de nuevo. Vamos a estar hablando de un tema también que es muy, digámoslo así, que es trascendental, porque es para salvación también. Voy a compartir aquí un poquito pantalla. Me dicen si ven. Ahí la estamos viendo, ¿sí? Listo. Entonces vamos a, pero resulta que como ya estuvimos viendo acerca de la condición del hombre. Ahí me están escuchando, qué pena. No sé si me estarán Sí, escuchando. señora. Sí, Listo. señora. Sí, señorita, está bien. Sí, señora. Mi hermanita. Bueno, entonces estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo acerca de la condición del hombre, ¿cierto? Acerca de conforme nacimos. Recordemos que el hombre pertenecía al reino de Dios, pero por la desobediencia que le aconteció, fue degradado al reino animal, ¿sí? Fue degradado el reino animal. Al ser degradado, queda separado de Dios. Y al quedar separado, pues queda en el reino animal. Vamos a estar explicando un poquito sobre esto porque pues ustedes dirán, pero ¿cómo así que reinos? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué y para qué y cómo? ¿Cierto? No sé si ustedes de pronto hayan escuchado esa parte o si sí, pues los que ya, entonces vamos a hacer ese repaso. ¿Sí? Dice, ahora Jesús pues nos habla de la necesidad de nacer de nuevo, ¿sí? De la necesidad de nacer, ¿sí? Pero Jesús dijo, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Por eso es de gran importancia, perdón, o de gran trascendencia que nosotros sepamos desde qué se trata, digamos, el reino de los cielos. Dice que vamos a hablar del reino de los cielos. Porque si nosotros de lo que sabemos hablamos, ¿sí? Nosotros de lo que sabemos nosotros vamos a hablar, ¿sí? Porque si nosotros no sabemos, no podríamos hablar de eso. Debemos hablar de lo que nosotros sabemos y creemos en el corazón. Por ejemplo, de acuerdo a digamos, una persona, de acuerdo a su profesión, pues de eso va a hablar, ¿sí? Domina pues ese tema, acorde a lo que esa persona pues sabe. Si una persona conoce muy bien lo que es el fútbol, va a hablar, va a explicar muy bien el fútbol, ¿no? Va a explicar cómo se hace, y cómo es que es este deporte, lo va a dominar bien, así sucesivamente, acorde a lo que nosotros sepamos, eso vamos a hablar. También dijo, por eso es que es trascendental que sepamos del reino de los cielos y conozcamos cómo y quiénes van al reino de los cielos. Y que sepamos en cuál reino es que nosotros estamos. ¿Sí? Jesús dijo, si no conocemos las cosas terrenales, ¿cómo conoceremos las celestiales? O las espirituales. ¿Sí? Juan 3:12. Dice, por eso nosotros vamos a estar hablando un poquito. De acá no me pasa. De acá arriba.
Ahí. ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? Dice que es por un rey. Vamos a estar hablando un poquito de las cosas, de los reinos como tal terrenal, ¿sí? Y ahí sí nos vamos al reino que necesitamos nosotros conocer. ¿Sí? Dice aquí, forma de gobierno regida por un rey que tiene unos súbditos, un lugar, unas leyes. Y encontramos aquí en primera de Samuel 8, 15, 18 que dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadok, hijo de Aitod, Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. ¿Sí? Entonces aquí vemos que cuando hablamos de la palabra reino, nos referimos a una forma de gobierno dirigida por un rey que tiene unos súbditos. ¿Qué serían unos súbditos? Es esa persona, por ejemplo, que está sujeta a una autoridad, ¿sí? Esa persona que está sujeta a una autoridad dentro de la cual ella tiene obligación de obedecer, ¿sí? Por ejemplo, esas autoridades que tienen, que están también, esas autoridades, digamos que, por ejemplo, se tiene que regir a lo que le diga la autoridad. Por ejemplo, nos referimos a una forma de gobierno como, por ejemplo, mi casa, su casa, ¿sí? Mi casa, su casa. Un gobierno tiene una forma de gobierno, ¿cierto? Porque cuando hay un hogar o hay un papá, hay una mamá, hay unos hijos, ¿quién sería la autoridad para esos hijos? El papá y la mamá. Los papás. Los papás. Y nosotros tenemos un horario por el cual si nosotros dejamos salir nuestros hijos o el papá y la mamá dejan salir los hijos, tiene que haber unas reglas, unas normas, ¿sí? En ese hogar, ¿a qué horas vuelve a entrar? ¿Sí? Porque si sale y llega la hora que le parece, pues ahí ya habrían problemas, ¿sí? Ya habría un inconveniente. ¿Sí? Porque tienen que haber unos súbditos. Los hijos deben de obedecer. Los hijos deben sujetarse. ¿A qué? A esas reglas, a las autoridades que en este caso serían ¿quién? Los padres. ¿Sí? Cuando nosotros vemos de pronto que hoy en día hay mucha necesidad de esa parte, ¿cierto? Porque a veces los hijos quieren ser los de la autoridad en la casa. Hay tanto caos, hay tantas situaciones que, que se ha desorganizado esa orden, esas autoridades como tal que se han establecido pues aquí terrenales. ¿Sí? Es necesario nosotros conocer cómo es que son esta parte que vamos a ver de los reinos como tal, los reinos terrenales, para poder nosotros entender el reino celestial, el reino de Dios. Si nosotros no obedecemos a una autoridad terrenal que la estamos viendo, que está, pues igual también tenemos que ver qué le vamos a obedecer, porque no podemos obedecer algo que le va a desagradar a Dios, ¿sí? De Dios, pues ahí sí no podríamos nosotros hacerlo, pero en el caso de que nosotros ya sepamos, por ejemplo, una autoridad como un militar, se tiene que sujetar a otra autoridad que tiene, ¿sí? Al mayor, y el mayor tiene que sujetarse al general,
así sucesivamente, ¿sí? Perdón, que es que acá no me quiere pasar. También vemos acá así también. Pero también podemos ver nosotros que también se refiere cuando se refiere a un territorio, ¿sí? Cuando se ejerce un gobierno. Por ejemplo, Colombia tiene un gobierno sobre ¿qué? Sobre Colombia, gobierna sobre Colombia. No puede ir a gobernar sobre otro lugar como Venezuela o como Estados Unidos, porque es la autoridad, ¿de dónde? De acá de Colombia, ¿sí? No puede gobernarse otro país, así sucesivamente. Venezuela también tiene su gobierno, ¿sí? No se puede ir a gobernar a otro país. También dice acá también dice que habrá un reino que se establecerá en un futuro, el reinado milenial. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es otro reinado que va a haber, que se va a establecer en un futuro, el reinado del periodo milenial. Que se les estaremos hablando más adelantico bien de qué se trata esta parte, ¿sí? Bien, esta fue la que estamos explicando ahorita, ¿sí? También dice que es un lugar de un territorio donde se ejerce un gobierno. Asimismo derrotó David a Hadaezer, hijo de Reo, rey de Soba. Al ir a recuperar su territorio, está hablando del territorio como tal, como les explicaba, por decir aquí de Colombia. Colombia no puede ir a gobernar a Venezuela porque está gobernando se refiere al territorio como tal, ¿sí? Vamos acá. También dice que se establecerá un reino como lugar, pero no en esta tierra. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese también es otro reino que va a haber en un futuro, ¿sí? Ese también es en un futuro, donde va a haber, donde se va a establecer la nueva Jerusalén. Ese es un futuro, una tierra nueva, ¿sí? Donde es un evento futuro que va a haber. También en esa parte les estaremos hablando más adelante, ¿sí? Vamos acá. También, entonces, bueno, ahí hablamos como tal del reino, del reino como tal, cuando se ejerce un reino aquí en la tierra como una monarquía, como una persona que tiene a cargo algo como lo explicamos, como un sacerdote, o en fin, que tiene que estar rigiendo una autoridad, ¿sí? Ahora también dice que, también entonces, por eso es la necesidad de que nosotros sepamos realmente qué es un reino. También dice que, por eso vamos a nosotros hablar un poquito de los reinos de la naturaleza para entender también sobre el reino de los cielos, ¿sí? Entonces teniendo en cuenta, según la clasificación taxonómica, encontramos 5 reinos en la naturaleza, ¿sí? Que están formados por seres vivos, ¿sí? No les vamos a hablar tampoco mucho, no les vamos a hablar de biología porque pues no se trata pues como tal eso el tema en esta noche, ¿sí? Sino es un pequeño repaso. ¿Sí? Un pequeño repaso acá para nosotros poder entender, porque igual eso ya nosotros imagino que pues ya lo hemos visto conforme a lo que hemos estudiado, vegetal, animal, el protista, también el reino espiritual, que es el reino
de los cielos. Dice que los reinos están conformados por seres vivos, ¿sí? ¿Cómo hace un ser vivo? Nace, crece, se reproduce, muere y se transforma, ¿sí? Entonces, los reinos que tienen vida y una persona también es un ser vivo, ¿cierto? Dice que nace, nosotros también nacemos, crecemos, nos vemos transformados cuando morimos, ¿sí? Vamos a hacer así el pequeño recorrido para ya centrarnos como tal en el reino de los cielos. Dice que según la clasificación taxonómica vamos a hacer este repaso por el reino. Dice que el reino animal tiene su anatomía, células, tejidos, órganos, sistema y es flexible y móvil. La multiplicación según su función, por reproducción sexual y por esperma y óvulos, ¿sí? Se reproducen de esta manera. Su alimento es depredador, se consigue en forma activa su alimento y lo digiere internamente. También dice que por instinto depende de otros para conseguir su alimento. Eso es como tal este reino. También dice que el protista también tiene estas funciones. Dice que su anatomía son células eucariotas, unicelulares, tiene orángulos y membrana nuclear. También es móvil. Su multiplicación celular por fisión o excisión. Unos ingieren alimentos y otros absorben nutrientes. Y su alimentación depende de otros organismos para alimentarse. El mónera dice que también tiene su anatomía, sus células procariotas, unicelulares, no tienen membrana celular, es móvil, la multiplicación es exponencial, su alimento se alimenta con parásitos o absorbe nutrientes, también su dependencia también es de otros. ¿Sí? Vamos a ver aquí el de los hongos. También yo creo que más de uno nosotros conocemos ese como tal ¿no? Dice que también tiene pues, su anatomía, que hifas, quitinas, sectos y micelios. Su multiplicación por esporas causa la putrefacción y la descomposición. También su alimento por parásitos al absorber sus nutrientes. De oxígeno abundante, su dependencia dice que de oxígeno, abundante agua y carbono, así como de otros organismos, ¿sí? Vemos ahí que esto pasa con el vegetal, también, células y tejidos de celulosa rígida e inmóvil, multiplicación por semillas. Produce su propio alimento por la fotosíntesis. ¿Y qué pasa? Dice que si su dependencia del sol y de la clorofila, o sea que si no tiene sol, ¿qué pasa con este? Dice que se muere, ¿sí? Se muere. También vamos a ver acá Vamos a estar entonces, vamos a estar viendo el de, entonces como tal, esos son como tal el repaso de los reinos que nos habla sobre la naturaleza, ¿sí? Nos han hablado de estos reinos, pero cuando nosotros estudiamos, yo recuerdo que a mí no me hablaron del reino de los cielos. No sé si a ustedes les hablaban allá en ciencias cuando estudiaban del reino de los cielos. No. A mí no nos han hablado del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, es muy necesario que nosotros podamos entender
y tener claro qué es el reino de los cielos, ¿sí? Porque puede que nosotros conozcamos todos esos reinos. Nosotros los podemos conocer. Pero resulta que nosotros, para pertenecer a un reino, ¿qué se necesita? Para nosotros pertenecer a un reino, ¿qué necesitamos? ¿Qué creen ustedes que necesitamos para pertenecer a un reino? Recordando que nosotros... Señora. Conocer, Que haya un reino, que haya un rey. tener unas características. ¿Quién da más? Tiene que haber un rey, tiene que haber un gobierno, tiene que haber Sí. súbditos. Y para pertenecer a un reino. Y tenemos que ser miembros de ese reino. A un reino, De ese rey. a un Y reino aceptar las terrenal. leyes de ese rey. Ese reino. Ajá. Yo digo que hay Ah, una un guía. reino Ahí terrenal. pertenece, ¿señor? Ujú. Perdón, yo Aceptar digo la constitución de ese reino. Las normas, el estilo de vida, las costumbres, todo lo que tiene que ver y ser sujetos a ese reino. Si es, por ejemplo, un país. pastora, yo creo que hay una guía muy grande que se llama la Biblia, en la cual hay unos mandamientos que nos los manda Dios. Si nosotros seguimos consecutivamente y secuencialmente tales ordenamientos, vamos a pertenecer al reino de los cielos. Sí, señor. Bueno, ahí sí, como dice nuestro hermanito, sí, necesitamos nosotros, sería como querer pertenecer nosotros al reino terrenal, pues nosotros ya estamos como tal, ya nacimos en el reino animal, ¿cierto? Nosotros creemos que nacimos en el reino animal según el tema que vimos de Entonces, convencimiento de pecado. hay que tener una cédula de ciudadanía. Sí, Si señor. uno no tiene una cédula de ciudadanía, no pertenece a ese país para tener Sí, los señor. derechos y deberes, porque uno en el país, Sí, señor. en ese reino, tiene deberes y derechos. Sí, señor. Como resulta que teniendo en cuenta, nosotros, por ejemplo, para hacerme entender un poquito más, nosotros nacimos en el reino animal. ¿Por qué nosotros nacimos en el reino animal? Según ya lo que vimos, según la clasificación taxonómica, nosotros ya hicimos un recorrido por el grupo, por este grupo de que son los 5 reinos de la, como tal, la naturaleza, ¿sí? Y ya miramos que es un reino terrenal, que también es un reino de acuerdo al territorio, ¿cierto? Pero nosotros en este momento necesitamos ¿cuál reino? El que nosotros no conocíamos y en el cual nosotros no nos habían enseñado en el colegio o cuando estudiábamos, ¿cierto? En el reino. ¿Cuál sería el reino? El reino de los cielos. Reino de los cielos. El reino, Para el reino pertenecer a él, celestial. pues y para pertenecer a él hay que nacer de nuevo. Ajá. El reino que no nos enseñaron fue el reino celestial. Muy bien, mi hermanita. Sí, señora. Nosotros... La Biblia dice que nuestro reinado está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. Sí, señor, porque dice que según digamos, la ciencia se clasifica los seres vivos, de acuerdo a la estructura o la forma o las características de cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a clasificar a las personas a las que, por ejemplo, a los que son altos, son bajos, son, digamos, gorditos, son delgados, ¿sí? De acuerdo a sus características, pero eso sería para acá, para terrenal, ¿sí?
Pero como decían acá mis hermanos, necesitamos conocer el reino de los cielos. Y para nosotros conocer el reino de los cielos, para pertenecer a un reino, ¿qué necesitamos nosotros? Para pertenecer al reino necesitamos nosotros nacer dentro de ese reino. Si nosotros no nacemos dentro de ese reino, no podríamos pertenecer al reino de los cielos, ¿cierto? No podríamos nosotros pertenecer a ese reino, porque nosotros nacimos perteneciendo a un reino, al cual les preguntaba ahorita, ¿a cuál nosotros nacimos perteneciendo? Nacimos al animal, al reino animal. Al reino terrenal. El reino animal, ¿sí? Terrenal, porque nosotros nacimos comportándonos así, ¿cierto? ¿Sí? Por eso dice que es necesario que nosotros, al hombre, dice que al hombre haber pecado queda degradado del reino al reino animal, porque Dios no lo hizo en el reino animal. Dios hizo a Adán en el reino de Dios. ¿Sí? Él no lo hizo en el reino animal. ¿Qué pasó ahí? Conforme lo que ya nosotros vimos. ¿Cierto? Pasa que al hombre desobedecer, automáticamente nosotros pasamos al reino animal. De ahí para acá todas las generaciones y las generaciones que han pasado a nivel de... Por eso para nosotros pertenecer a ese reino es necesario nosotros nacer en ese reino. Por eso cuando Jesús dijo que la necesidad de nosotros nacer de agua y del Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí según esta anatomía también dice que el reino de los cielos tiene cuerpo, células, tejidos, órganos y sistema. Es flexible, móvil, será glorificado. Su función: multiplicación por semilla, la simiente de Dios. Se lleva a cabo al predicar el evangelio del reino. Vive por fe. Es espiritual. ¿Y su dependencia de quién es? De Dios. El rey. ¿Sí? Porque nosotros, digamos, estamos viviendo por fe, ¿cierto? ¿Por qué? Pero esto es para aquella persona que ha sido pasada al reino de los cielos. Porque recordemos todo este tiempo que ha pasado, toda esta situación de esta situación del virus, que yo creo que esto nos ha afectado pues a más de uno en cuestión de que ahora tenemos que tener la dependencia de Dios y vivir por fe, ¿cierto? Que sea el Señor el que nos provea, que sea el Señor el que envíe, el que bendiga por conforme lo que nosotros hagamos, conforme también el testimonio que avanza nuestra hermana, que Él puede, digamos, glorificarse por medio de lo que nosotros hagamos en nuestra casa y estamos dependiendo de Dios, porque nosotros no dependemos de qué, no dependemos del sueldo, no dependemos del hermano, no dependemos de lo que nos dé, del esposo o de la esposa o lo que estemos contando una mensualidad, porque si nosotros empezamos a depender de estas cosas, ¿qué pasa? ¿Nuestra confianza dónde estaría? En todo lo terrenal. En estas cosas, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos la dependencia y la confianza de Dios, vamos a tener que Dios nos puede bendecir por el medio que nosotros menos nos esperamos, porque puede uno que esté confiando del sueldo, pero resulta de que puede ser que en ese mes no paguen, pase una situación por allá en la nómina o pase una situación allá con toda la contabilidad o en la empresa. ¿Y qué pasó? Resulta que a veces yo he escuchado que dicen que no han podido pagar el sueldo, que llevan meses esperando que les paguen, porque y entonces hay esa dependencia total, es de esa parte. Pero si nosotros ponemos la dependencia total de Dios, la cosa cambia. ¿Sí? Vivimos por fe.
ya no viviríamos por vista, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar que ya no hay, porque vemos por vista, vemos la nevera vacía y que decimos no hay, está vacía. ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pero si nosotros vivimos por fe, ¿sí? También dice acá, para pertenecer a un reino es necesario nacer dentro de ese reino. En Juan 5 lo encontramos, como hablamos ahorita. Para nosotros pertenecer a ese reino, ¿qué se necesita? Implica que los padres sean de ese reino. Y si nosotros todos nacimos en el reino animal, ¿será que nuestros padres eran del reino de Dios? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros nacimos, para que nosotros podamos pertenecer a un reino, a ese reino, tienen que ser los padres que ellos pertenezcan a ese reino. ¿Por qué? Porque dice que ahí ya que implica engendrar, que es dar origen a un nuevo ser. Concebir, que es dar la vida, la existencia de esa vida. Gestar, está el tiempo de ¿qué? De la maduración. Que de allí, y luego, ¿qué pasa? Dar a luz. Si nuestros padres no son del reino, de ese reino que necesitamos nosotros pertenecer, o sea que no habríamos nacido en el reino de Dios. Ahora, vemos que el único hombre que no pertenecía al reino animal, ¿quién era? Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué Jesús no pertenecía al reino animal? Porque él no nació en el reino animal. Igual Porque que Adán. sí, porque a él no lo engendró un hombre, sino lo engendró fue Dios. Ajá, dice, ¿por qué? Porque fue engendrado por Dios y fue concebido por el Espíritu Santo, ¿dónde? En el vientre de la Virgen María. El Espíritu Santo afecta al óvulo. ¿Y qué pasa? Es concebido la persona de Jesús. Dios lo engendra, el Espíritu Santo lo concibe. ¿Y luego qué pasa? Fue concebido en la Virgen María, sí, en el vientre de la Virgen María. Y fue gestado los 9 meses como ustedes y como yo. Pero la diferencia de cuál, de que él no nació en el reino, no fue engendrado por un hombre, ¿cierto? Nosotros, por un hombre con el reino animal. Y nació en Belén, ¿sí? Entonces vemos que Jesús tenía estas características también, que él no nació en el reino animal, fue en el reino de Dios. Al nacer en el reino de Dios, nace con naturaleza divina, nace perteneciendo al reino de Dios, conforme era Adán. Adán Dios no lo hizo en el reino animal, él lo hizo allí en el reino de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros leemos allí todo cómo lo hizo a él, cuando vimos el tema de convencimiento de pecado, no sé, alguien me pueda recordar cómo lo hizo Dios a Adán. Perfecto. ¿Cuál es la característica? Perfecto. Santo. Sí, Era sin pecado, sí, santo, a la imagen de Dios. sí, Dominando sobre los animales. sí.
¿Qué Era un más? hombre perfecto. Yo creo que la parte más importante era que lo creó perfecto, era santo, Sa- se sano, relacionaba con libre. Dios sin ningún problema. Naturaleza divina. Sí, Y lo creó libre de sí, pecado. también dice libre. Aló, de Y también pecado. dice que lo hizo. Sí, Con sí, libre señora, te albedrío. estamos escuchando. Inteligente. Libre albedrío. Inteligente también, libre albedrío. Dice que lo hizo con sabiduría de Dios, inteligente, lo hizo sano, él no se enfermaba, no se envejecía, no le salían arruguitas, no le salían canas, nunca iba a morir, iba a permanecer joven. ¿Sí? Lo hizo que tenía como esa común unión con Dios, de tú a tú. Ajá, ¿Sí? sí. Y por eso es Porque la Biblia que dice que Dios Jesús es hablaba el con él. postrer Adán. Ajá, dice que Ujú. Jesús es el postrer Adán. ¿Sí? Que lo hizo también con todas estas cosas. Pero Adán al hacer... Ujú. Pero Adán al desobedecer pierde todas estas cosas, estos Ujú. privilegios. Este privilegio de que nunca Dios iba a enfermar, de que no iba dice que tenía que él se enseñoreaba, que él le dio, imagínense, ese privilegio de colocarle el nombre a todos los animales. Todos los animales se llaman porque Adán le colocó el nombre. Y la vaca se llama vaca porque Adán se la colocó así. Sí. ¿Sí? Y ese es un privilegio que Dios también nos está dando a nosotros. ¿Sí? Pero necesitamos nosotros saber cómo es que podemos nosotros lograr. Dice acá, en el reino animal, el macho engendra, la hembra ¿qué hace? Concibe. La hembra concibe. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, dice que toda la humanidad nacimos perteneciendo Al reino animal. al reino animal. ¿Sí? Yo no se la estaba poniendo muy... Toda la humanidad nacimos perteneciendo al reino animal. No la estaban viendo casi, ¿cierto? Qué pena. No les había subido aquí. Entonces, ya explicábamos que todos nacimos perteneciendo al reino animal. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque era que pertenecíamos a ese reino. Por culpa de una persona. Dice que cuando una persona ha sido engendrada por Dios, más concebida por el Espíritu Santo, como Jesús, ha sido trasladada al reino animal a pertenecer al reino de los cielos. Dice acá Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Los que ya fueron engendrados y conocieron a Jesús, porque para pasar a ese reino necesita hacer algo. Tiene que ser Dios, tiene que ser engendrado. Porque tiene que ser engendrado. Porque los padres tienen que ser de ese reino, como hablábamos ahorita. ¿Sí? Entonces, para nosotros pertenecer a ese reino,
necesitamos ser engendrados por Dios, concebidos por el Espíritu Santo. ¿Mm? Ya no es igual como se dice como fue con Jesús, porque es el milagro de la Virgen María, no se va a ver más, ese es el único. Pero sí, Él nos enseña cómo es que nosotros vamos a tener ese Mire ahí en privilegio la de poder vitrina. de agua y del Espíritu. ¿Sí? Porque dice que además a todos los que le recibieron, a los que creen en su Mire la nombre, vitrina. Si no hay en la vitrina, no hay. les dio potestad de ser los hijos de Dios. Entonces, ¿a quiénes? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que la necesidad de conocer a Jesús. ¿Mm? Tenemos que conocer nosotros a Jesús para saber cómo podemos nosotros ser engendrados. Ahora, dice, ¿quién es? Dice, el reino animal. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. ¿Sí? Vemos que el pecado es una inmundicia, ¿sí? Es esa naturaleza de pecado, ¿sí? Que es como animales, que no entienden, que no tenemos, digamos, ese entendimiento. Porque a veces los hombres, a veces nos comportamos como animales irracionales. ¿Mm? ¿Por qué? Por estar ciegos. ¿Mm? Estar ciego, entonces, pues, no pensamos, no entendemos, no saben lo que hacen. ¿Sí? Son cosas de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿Cómo esto? ¿en qué cabeza le cabe? ¿A mí? ¿En qué cabeza le cabe a un padre o a un tío o a un abuelo violar a su propia hija? ¿Cierto? O una persona que anhela como estar viendo esos videos de pornografía. ¿Sí? ¿Sí? O dice que nacimos con esa naturaleza desbordada al mal, fabricando lo malo, porque a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? Hemos hecho del pecado un negocio, porque uno al ver tantas cosas que hacen, que ve que eso no está bien, pero con tal de que haya platicado por medio, no hay problema. ¿Sí? ¿Y de dónde radica eso? Ahí lo dice en 2 Pedro 2:12, lo está diciendo, ¿cierto? Mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Por eso pero nosotros los hombres nacimos con esperanza de ser salvos. Y el animal no. El animal muere y ya. Pero nosotros nacimos con esa esperanza. ¿Sí? Vemos ahí, en Juan también dice, el reino de los cielos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, sino voluntad de varón. Ya este lo leímos, que son los que conocieron a Jesús. ¿Sí? El cuerpo, dice, cuerpo animal, reino, dice, lo que nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu es. Dice, animal que se glorifica, se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. El hombre nacido de nuevo, digamos, lo que tiene nuevo, como tal es su alma y su espíritu, ¿sí? Pero como tal el cuerpo se sigue envejeciendo. ¿Sí? Cuando se muere, ¿qué pasa? Se entierra y va a resucitar. ¿Sí? Va a resucitar incorruptible. Si nació en el reino de los cielos. Si pasó al reino de los cielos. Cuando vemos ahí, sabe que la persona, digamos, puede que nosotros, digamos, la persona ya pase el reino de los cielos, tenga su nuevo corazón, su nuevo espíritu, pero no se quita de que nosotros, el cuerpo se siga envejeciendo, ¿sí? Que sigan saliendo las arruguitas, las canas. ¿Por qué? Porque eso quedó desde Adán. Ahora la sabiduría, dice, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Recordemos que Dios hizo a Adán con sabiduría de lo alto, pero al él pecar, al él desobedecer, pierde también la sabiduría. Entonces pasa a todos nosotros esa sabiduría terrenal, ¿sí? Animal. No somos sabios en lo que hacemos, porque siempre estamos haciendo lo que va en contra de Dios. Pero la sabiduría de lo alto, de los cielos, dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es que la Esta es la sabiduría que nosotros Yo te pongo a abrir la llave anhelamos tener, ¿cierto? No del la baño. sabiduría animal terrenal, diabólica. Necesitamos tener la sabiduría de lo alto. Ahora dice también que su conducta del animal en el reino animal, del hombre en el reino animal, perdón, que es egoísta. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Sí? Entonces, a la persona ser egoísta, ¿qué hace? Primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿cierto? Siempre está pensando es en él, en el beneficio de él. Así las personas, así, no me importa la persona. ¿Sí? Primeramente yo, segundo yo. Es como cuando el hombre le dice a la mujer, mi amor. Sarita, escríbemele a Jason y dígale que ahorita no le puedo contestar. Hermanita, se le prendió el micrófono, hermanita de Yanni. Ay, perdón. Dice, cuando un hombre le dice,
Por ejemplo, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿qué hace? Es egocéntrico, ¿no? ¿Qué está pensando cuando el hombre le dice a la mujer o la mujer al hombre, mi amor? ¿Qué está pensando ahí? ¿Qué creen que está pensando ahí? Primero yo. ¿Usted creen que eso es verdad? Cuando le dice que yo sin ti no puedo vivir. No, porque está pensando egoístamente. Está pensando primeramente en él. ¿Sí? Ahora el amor en el reino dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, vemos la diferencia aquí. La conducta del hombre en el reino animal y la conducta del hombre en el reino de los cielos. Dice que Dios nos amó, nos entregó de él, su Hijo Jesús, y Jesús nos puso por encima de él, ¿cierto? Por eso es que el amor no debe ser solo en palabras, tiene que verse, tiene que tenga la capacidad de poner al otro poner al otro por encima de las, ¿para qué? Para que sea salvo. De soportar, de orar por él, de cómo lo puedo ayudar para encaminarlo a la salvación. Ese es el amor que Dios quiere que haya en nosotros. Pero a veces hay ese amor egoísta, primeramente pensando con tal que yo esté bien, no importa los demás. Con tal de que a mí no me falte nada y así el otro no esté tomándose ni una guapanelita. ¿Sí? A veces nosotros nos comportamos con así egoístas en el reino animal. Pensamos en nuestro propio beneficio menos en el de los demás. ¿Sí? Con tal de que a mis hijos no les falte nada, si el hijo del hermano, de la hermana o de la persona que estoy viendo no tenga, allá es problema de ellos. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, ¿por quién vino? No vino por uno, por el otro, no hizo acepción de personas, ¿cierto? Vemos que él lo hizo ¿por qué? Por todos. Ganó para todos esta salvación. Derramó su sangre para todos, por todos. Cargó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Puso la otra mejilla. Entregó la capa. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Intercedía cuando allí lo injuriaban. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Así le estuvieran haciendo. ¿Sí? Pero a veces ese es el amor que el Señor quiere que nosotros lleguemos a dar. Que nosotros realmente amemos de palabras. Amemos de palabra, no solamente con decir, sí, yo amo. Pero eso se da, eso fluye solito, eso no es obligado. Eso va fluyendo a medida que el amor va creciendo, porque el amor dice que va creciendo en nuestros corazones. Cada día, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones como una sustancia.
Y ese amor, cuando es derramado, no se debe encapsular, sino que se debe dar, ¿sí? Se debe llevar a la... ¿sí? Jesús llevó el amor a las obras. Dios nos dio lo más preciado que tenía Él, su Hijo, su primogénito, su unigénito. ¿Cómo nos vio el Señor? ¿Cómo vio a esta humanidad? ¿Cómo nos vio a todos perdidos ahí, comportándonos como esos animales irracionales, animales que hacíamos de todo lo malo, menos lo que Él quería que hiciéramos? Entonces, va y manda, nos entrega lo más preciado para libertarnos de esa condición. Eso es un amor muy grande. ¿Será que nosotros seríamos capaces de dar un hijo por otra persona? ¿Ustedes qué creen? No, ¿No, cierto? no. No creo. Nosotros dar Por mu- un hijo o que sea el único hijo que uno tenga. Yo medito también en eso. Digo, yo tengo un hijo que tenga que darlo por otras personas. Uno dice, tiene que como Él lo hizo, dice, es el amor muy grande por nosotros. A Pero uno, nosotros, a uno le pueden preguntar que si uno tiene 20 hijos y le dicen que hay que dar un hijo, no se pone a mirar cuál es el más feo, cuál es el más aburridor, y todos son bonitos para uno y no es capaz de dar ni teniendo 20. Y él sí dio el único que tenía. ajá, el único, y no se puso a pensar, no, allá me lo van a maltratar, allá me lo van a injuriar, porque ya sabía todo lo que le iba a pasar, pero no se Ajá. puso a pensar todo lo que le íbamos a hacer, ¿cierto? Quedar Sí. desnudo por nosotros. Cuando veamos allí esta parte de este tema, vamos a ver todo lo que Él ganó para nosotros haciendo todas estas cosas. Pero Amén. por amor lo hizo, por amor lo entregó. Lo más preciado para nosotros en este momento, lo preciado, lo que tenemos como tal aquí es nuestros hijos, ¿cierto? El que tiene hijos. Ujú. Y el que no tiene hijos, pues puede ser los padres. O anhela también tener sus hijos. O como el rico que tenía tanta plata, el joven, y no fue capaz de darlo. Exacto. ¿Sí? Se le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Ujú. No lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque tenía en primer lugar las riquezas en su corazón. Correcto. Seguimos. Acá dice también, ay, perdón que acá me faltó uno. Acá que, sí, estábamos acá Primera, 4:7. cuando dice acá, cuando dice acá en la parte de Filipenses, Ujú. Filipenses 2:19 dice que al nosotros ser egoístas, dice que busca lo propio suyo, no lo que es de Cristo Jesús, ¿cierto? Es como, este egoísmo es, por ejemplo, ver nosotros un hombre, un esposo, cómo puede maltratar a su esposa, o la esposa, cómo puede maltratar a su esposo, ¿sí? Si dice la palabra de Dios que la cuide, que la trate como el vaso más frágil, y a la esposa le dice que lo respete, ¿cómo puede haber eso de que te traten a los golpes? Ay, nomás se mira uno eso, ¿qué? ¿Cómo se comporta uno en esa parte? ¿Sí? Vemos también que los hijos no se quieren sujetar, que la esposa a veces quiere ser la cabeza del hogar, ¿sí? Vemos que los hogares hoy en día, las situaciones está así un caos. Está un caos por culpa de qué? De nosotros pertenecer
a ese reino, porque al estar en ese reino animal, pues nada bueno damos. Es muy triste uno cuando ve que el esposo golpea a su esposa, a su esposita, siendo esa ayuda idónea, siendo esa mujer que está ahí al servicio, que es frágil. ¿Cómo puede golpearla? ¿Cómo puede maltratarla? ¿Cómo puede deshonrarla? ¿Cómo puede criticarla si está flaca, si está gorda? ¿Cómo puede verla así? Oh, hay esposas también, hay mujeres también que maltratan a sus esposos, los Ajá. tratan mal, ya no les importa cómo está, sino que toda hora les faltan al respeto, quiere ser la cabeza del hogar, donde vemos que la cabeza del hogar, ¿quién es primeramente? Cristo y después el hombre. Está Dios Padre, el Señor Jesucristo, el hombre la cabeza, el Padre la cabeza del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la esposa, y luego pasan los hijos. Hay un orden en el hogar, y ese orden hoy en día Se ha ve violado. uno por Se muchas perdió. situaciones, está distorsionado. Está distorsionado al ver uno tantas situaciones que pasan en los hogares. A mí a veces me da una tristeza y me duele como en el corazón cuando uno ve que los hijos, cómo tratan de mal a los padres, cómo les contestan, ¿sí? O cómo el esposo o la esposa se maltratan, se contestan tan mal. Pero ¿por qué pasa eso? Por estar en el reino animal, ¿sí? Uno dice, no pasa nada, todo está bien. Todo está bien, pero al ver las cosas no está bien. Ujú. Al ver las familias y al ver todo eso no está bien. ¿Sí? Es muy triste esa parte. También vemos aquí, porque todo es cuestión de naturaleza. Es cuestión de naturaleza. Porque dice que para pertenecer a un reino es necesario tener la naturaleza de ese reino, la estructura y las características del mismo, ¿sí? Por estas razones que podemos hablar nosotros de animales con glamour, porque han sido adiestrados con conducta no propias de su reino. Por ejemplo, aquí vemos nosotros a un lorito. Si nosotros vemos que los loros, por más que nosotros les enseñemos a hablar, ¿sí? Les enseñemos a hablar el dialecto de nosotros los humanos, ¿ustedes creen que sea dice que no es la naturaleza de él? Está aprendiendo, si un glamour, unas palabras que no son de él, ¿sí? Se adiestran. Por ejemplo, los perritos. A veces a un perrito se le enseña y ellos hacen lo que le enseña al humano, pero su naturaleza sigue siendo la del animal. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, como vemos ahora a veces que se le da más importancia al perrito que a la esposa o que al esposo o a la misma familia. ¿Sí? A veces puede suceder estas cosas. Por ejemplo, aquí también podemos ver como cuando una persona va a una iglesia. ¿Sí? Una persona va a una iglesia, puede llevar años, puede llevar tiempos, pero la persona sale de la iglesia y sigue viviendo una vida normal, igual. Sigue viviendo una vida en la misma condición como si no fuera la iglesia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como esa naturaleza se puede dormir.
Esta naturaleza, si la persona se pone a orar, si lee la palabra, si va a la iglesia, ella se puede dormir. Y si uno se adiestra, ¿sí? Y al estar adiestrado, ¿qué pasa? Le pisan un callo a uno y sale lo que está allí. Y ahí es donde empiezan los malos testimonios. No es que era pastor, no es que era pastora, no es que el hermano que estaba allí en la alabanza, no es que lleva 20 años, pero ¿por qué? Y empieza a decirlo las cosas, ¿cierto? A estos malos testimonios por el cual a veces suceden las cosas. ¿Sí? Esos malos testimonios, ¿por qué? Porque tal vez nosotros solamente pensamos que con ir a una iglesia, con orar o con leer, todo está bien. Ya fuimos, pero adiestrados como se adiestra un animalito. ¿Sí? Pero necesitamos nosotros, ¿qué es? Pertenecer al reino de Dios. ¿Sí? Necesitamos nacer de nuevo. Porque dice, ser hijo de Dios y pertenecer a su reino y no pecar, ¿qué es? Es cuestión de naturaleza. ¿Mm? Respondió Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es. Y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esa conversación que estaba teniendo Jesús allí con este hombre, ¿cierto? Nicodemo, le estaba hablando la necesidad de nacer de nuevo. ¿Sí? La necesidad de nacer de agua y de espíritu. Pero ese tema pues también lo vamos a ver, también paso a paso, para que nosotros nos quede claro cómo es que podemos hacer esto. Este es un milagro que solo Dios puede hacer en nosotros. Amén. Porque nosotros en nuestras fuerzas, créalas que no podemos hacer nada. Imposible. ¿Sí? Por eso es la necesidad, porque dice que para pertenecer a ese reino, debe ser engendrado en ese reino. ¿Sí? Debe ser, porque no puede pertenecer a alguien que no ha sido engendrado en ese reino. Tengo que ser engendrado para pertenecer. Porque para pertenecer en ese reino debo nacer en ese reino. Y si no nazco en ese reino, no puedo pertenecer a ese reino, por lo cual no puedo nacer de nuevo. ¿Cierto? Porque imagínense, dice Jesús, desierto, cuando dice Jesús, desierto, ¿qué quiere decir? Se los aseguro que así es. Ténganlo por cierto que así es. No es por molestar, no es por decírselo. Imagínense quién lo está diciendo. Jesús. Y si lo dijo Jesús, Jesús hablaba las palabras del Padre. Y si lo dicen ellos, así es. Póngale la firma. Póngale la firma que así es. No hay vuelta atrás. No es que yo creo que eso no es así. No, yo creo que no. Porque es que Jesús no necesita testigos. Jesús no necesita que le comprobemos por otro lado. ¿Dónde lo dice? Él lo está diciendo es porque así es. Es desierto. Desierto, es verdad. La urgencia que necesitamos todos los seres humanos de nacer de agua y del Espíritu. ¿Sí? Porque ya nacimos una vez. Necesitamos volver a nacer. Necesitamos nosotros saber
¿Cómo puedo yo nacer en el reino de Dios? Amén. Ya nací en el reino animal. Fui engendrado en el reino animal. Y por nacer y ser engendrado en el reino animal es que me he comportado como un animal. Porque nos comportamos a veces como animales irracionales, haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Haciendo lo que va en contra de Dios. No sé, ¿alguien me pudiera hacer el favor de regalarme la hora? Es que aquí no la encuentro. ¿Qué hora es, verdad? Faltan 25 para las 10. Listo. Entonces, es la necesidad, muchas gracias, pastor, la necesidad de nosotros pertenecer al reino de Dios. Conocer el reino de Dios. Porque Jesús dijo, ¿cierto? Porque el reino de Dios se ha acercado. Encontramos hartos versículos donde nos habla del reino de Dios. Que queremos pertenecer al reino de Dios. Necesitamos pertenecer al reino de Dios. ¿Sí? Es la necesidad. Los niños, los adultos, toda la humanidad. Porque Dios envió a lo más preciado que tenía, que era Jesús, por toda la humanidad. No lo envió por uno solo, lo envió por todos. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es ese amor tan grande de Dios? La verdad, a mí el corazón se me conmueve al saber con ese amor que Dios nos ama tanto, ¿cierto? Es que es un amor que uno se pone a pensar y uy, no, queda sin palabras. ¿Será que nosotros amamos así? Y Dios quiere que nosotros amemos así. Sí, pastor. Sí. Que uno encuentra a las personas que dicen que si Dios es amor, ¿cómo es posible que va a haber un castigo para el hombre? Y que eso no puede ser así porque Dios nos ama, somos sus hijos, es la equivocación. Pero la cuestión es que Dios no nos condena. El amor lo demostró dando a su hijo. Es el hombre el que busca la condenación. Dios ya hizo todo para que nosotros no seamos condenados, para que no vayamos al infierno. Ya lo hizo todo, imagine, dar a su hijo. Pero la gente equivocadamente están cegados por el pecado y por el enemigo. Hablan de esa manera. Sí, Señor, porque la necesidad de conocer el amor tan grande de Dios. Porque al nosotros no conocer, no saber, pues uno habla así, uno escucha, pero ¿por qué tantas guerras? ¿Pero dónde está Dios? Ajá. Dios tiene la culpa del pecado de que nosotros hacemos. Si eso es consecuencia, todo lo que sucede es consecuencia de todo lo que ha pasado, del pecado que traemos en el corazón. Ajá. Como veíamos las obras allí, estamos viendo convencimiento de pecado, esas obras que salen del corazón. Es lo que sale por estar nosotros en el reino animal. Al nacer en el reino animal. Necesitamos pertenecer con urgencia al reino de Dios. Si pertenecemos con urgencia al reino de Dios, ¿qué va a pasar? Con Colombia sería diferente. La humanidad sería diferente. ¿Sí? Pero nosotros empezamos a buscar culpables y primeramente culpamos a Dios y Dios le duele el corazón. Un día el Señor me hacía sentir cómo le dolía el corazón por medio de lo que uno hacía, por medio de lo que se hace diariamente. Me dolía el corazón de una manera que yo no podía describirlo en un tiempo de un ayuno que estuvimos haciendo allá en Bogotá. Y por tantas cosas que estaban sucediendo, entonces el Señor me hacía sentir un dolor fuerte que Él estaba sintiendo, porque la persona, al no conocer
al no estar en el reino de Dios, al no nacer de nuevo, a la persona al rechazar la verdad, trae una consecuencia y es lo que Dios no quiere para el hombre. El Señor no quiere que ninguno nos vayamos a perder. Él no quiere que las familias se pierdan porque ya alguien pagó. Él nos compró a precio de sangre, a precio de vida fuimos comprados. No fue de cualquier manera. ¿Sí? Él compró a Gerardo, a Bianca, a Deyanira, a Marcela, a Ángela, a Marley, a Elida, a María Luisa, a Guillermo, a cada uno. Amén. De ahí para allá las parentelas, los hijos, todos hemos sido comprados. Pero nosotros a veces por el desconocimiento, por no saber, pensamos que es cualquier cosa o le damos a Dios cualquier tiempo, ¿sí? Pero necesitamos nosotros realmente saber en qué reino estamos. Hay un versículo que dice que no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Así es. Necesitamos nosotros podernos revisar, ¿sí? ¿Será que yo todavía estoy en el reino animal o ya estoy en el reino de Dios? Muy bonita la reflexión. ¿Será que yo pertenezco a este reino o pertenezco a este reino? Porque como vimos, ¿o será que estoy así como el lorito o el que se adiestra por medio de palabras de otros, ¿sí? Es la necesidad de nosotros, en nuestro interior, en nosotros mismos, revisarnos a cuál reino estoy perteneciendo, ¿sí? ¿A cuál reino? Para poder que el Señor es el que hace el milagro. No nosotros, porque en nosotros no está el poder. Él es el que es un milagro. Que nosotros, el Señor nos dé ese privilegio de pasar al reino de los cielos. Amén. ¿Sí? Pues gracias a Dios, no sé si alguien tenga un aporte o quiera preguntar algo y pasamos al tiempo ya para orar, porque gracias a Dios que nos ha permitido este tiempo. No sé si alguien quiera compartir algo o hacer una pregunta. No, yo lo que digo es que cada día cuando uno se mete en las cosas de Dios, la vida cristiana es una escuela donde uno aprende de los demás, aprende la palabra, aprende, pero cuando uno está dispuesto a crecer en la obra del Señor y está dispuesto a servirle al Señor y depende de Dios, todos los días uno está aprendiendo, todos los días está aprendiendo cosas nuevas. Por eso la palabra de Dios es fuente inagotable, fuente de vida. Y que uno aprende, uno escucha un mensaje de alguien, de un evangelista bien internacional y de todo, y escucha del mismo mensaje de una persona quizás que en la iglesia dice que no tiene el estudio, no ha pasado por un seminario, pero que depende de Dios y uno recibe bendición del mismo pasaje, porque es que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces en esta noche para mí he escuchado y he aprendido cosas nuevas y para mí es una satisfacción porque en la medida que, por ejemplo el caso mío, en la medida que yo estoy escuchando y aprendiendo, yo estoy pensando en la gente que yo voy a atender, en la gente que yo les voy a enseñar. Y todo esto para mí, o sea, uno se está nutriendo, se está alimentando, está recibiendo. Como dice otra parte, estamos siendo bendecidos para bendecir. Amén. Amén. Gracias, pastor. De verdad que sí. Eso siempre uno cuando el Señor le enseña, así sea que uno ya haya visto ese tema. Por ejemplo, a mí me agrada mucho ver el tema, me agrada en cada momento oír el tema de la oración, porque así uno lo haya visto, lo haya aprendido de muchas maneras, pero cada que uno vuelve y lo enseñan, vuelve, uno aprende, porque eso el Señor va revelando, va revelando, va revelando. Y así es que el Señor le agrada que Él quiere que nosotros cada día lo hagamos deleitándonos en cada una de estas cosas, pensando, como decía el pastor, ya estaba pensando en esas personas, cómo les voy al Señor a que le transmita este mensaje también para que ellos puedan lograr la salvación.
Sí, sí. Porque si nosotros nos estamos preparando con una motivación, también para otras personas que puedan recibir este mensaje. Porque Por no es eso, para... hermana, ¿quién es Pablo o es Pedro? Dice, a mí no me es molesto, sí, el apóstol Pablo, no me es molesto el escribir las mismas cosas. Sí. Para vosotros es seguro, dice, Ajá, ¿cierto? Es sí. seguro que nosotros nos estén repitiendo, porque así uno se está alimentando y está el espíritu cada día alimentándose, pero porque nosotros cuando nos dejamos de alimentar o todo esto de crecer en el Señor es como cuando uno tiene un fogón de leña, deja Sí, de atizarlo. ¿Qué pasa con ese fogón? Se apaga. Lentamente, lentamente se va apaga. apagando. Entonces la necesidad de nosotros cada día esforzarnos y decirle al Señor que nos enseñe estos misterios que dice que están escondidos desde antes de la fundación del mundo y no se lo ha revelado a los sabios, sino que lo ha guardado para nosotros. Qué hermoso, qué bendición ser los privilegiados que nos esté enseñando estos misterios de su santa palabra, del Evangelio, Jesús, que es el tema de la salvación, ¿cierto? La persona de Jesús, que es la que nosotros estamos conociendo Muy para lindo, la salvación de impresionante, nosotros, de las familias y los que nos rodean. impresionante. Y Amén. conociendo a la vez dónde vamos a vivir, dónde vamos a pasar la eternidad. Todo eso Amén. tiene que ver. Sí, señor, así es. No sé, mis otros hermanitos quieran compartirnos algo o ya alguna pregunta o ya que normal. No, hermanita Caterine, de verdad que Dios es bueno y para siempre es su misericordia con cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Y señora. pues, Dios le ha placido que yo estudié con mi hermanita, ¿sí? Y le he podido entender. De verdad, hoy todo lo que vimos, hermanita, el Señor me ha tocado. Y como decía también el hermanito, uno ya piensa, ¿no? ¿Cómo le vamos a explicar a las personas? ¿Sí? Yo soy una que, pues tal vez le pido perdón a Dios porque yo me he puesto limitaciones, porque yo digo, Señor, pero yo no sé, no tengo un estudio, ¿sí? No soy preparada, no tengo una carrera. Entonces, como ese temor, ¿no? Hay como esa, entonces, pero le doy la honra y la gloria del Señor que si él me llamó, Él sabe, ¿sí? Que yo puedo hacer el trabajo, sí, pero toca hacer el trabajo con excelencia. Amén, así es, mi hermanita. La Porque, gloria al Señor de verdad, porque, o sea, el Señor me ha tocado esta noche. amén, la Amén. gloria sea para Dios, le damos honra a Dios porque de verdad el Señor dice que Jesús siendo, el Señor lo usó allí con estos doctores, siendo unas personas tan estudiadas y él no tenía estudio y él habló con la sabiduría de Dios. El Señor no está necesitando personas que la mejor profesión, que haya terminado una carrera universitaria, sino que se disponga, su corazón sea dispuesto Ajá. para él. Y si es dispuesto, Él es el que hace, Él es el que habla, Él es el que dice, Él es el que trae el mensaje que necesitamos cada uno. Entonces, Amén. es el momento de nosotros, no de pronto pensar en esa parte que si no hemos terminado o que no me van a creer, porque de pronto uno a veces piensa que tiene que ser reconocido en muchas áreas, ¿sí? Pero no, el Señor busca, cuando vemos que buscó a estas personas para escribir la escritura, no eran personas preparadas, él las escogió, ¿sí? Y los apóstoles, ¿sí? Entonces, gloria a Dios, mi hermana, que el Señor es el que hace y ha dispuesto su corazón y con un propósito también la tiene perseverando y a todos nosotros, porque grandes Amén. cosas Él está llamando obreros aprobados, dispuestos, porque dice que es mucha la mies. Hay mucha la mies y poco los obreros. El Señor anhela los corazones dispuestos, que se disponga, dice, ¿cierto? Sí. Así nosotros no tengamos como tal todas las cosas, pero Él es el que va delante de nosotros y el que hace por nosotros, no somos nosotros.
Te le damos gloria, vamos a orar conforme a este tiempo. Gloria a Y le Dios. damos gloria, honra a Dios. Oh Padre Santo, Dios Todopoderoso, Oramos, en el nombre de bendecimos. Jesús. Padre Gracias. bendito, creador de los cielos Toda y la la gloria, tierra y toda el la mar. honra te damos a ti, Padre, Señor. te damos toda honra y honor y gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito, Gracias. Señor, que eres Gracias. el que habla nuestro corazón, Señor. Dios Bendito de los tu nombre. cielos, Padre Santo, Bendito. Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gloria a Dios. Aquí estamos, Señor. Señor, llénanos de tu Aquí gloria. estamos, Padre nuestro, Señor Prepáranos, Dios Señor, nuestro, en el prepáranos, nombre de Jesús. prepáranos. Capacita este remanente, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús. Espíritu de Bendiga cada familia aquí representada, Señor Amén. Dios Santo. Dios. Cumplas el propósito en cada uno de nosotros, mi Señor, conforme a la necesidad, conforme, Padre Santo, necesitan todas las familias, Señor. Gloria a Dios. Venga y llena, Señor, estas vasijas más y más, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu aceite fresco, Señor. Gracias, Señor. Oh Padre nuestro, Ribaicandi, Ribaixía, Basanta, bendito nuestro Padre. Aleluya. Es el que nos ha escogido para esos últimos tiempos, Señor. Gloria a Dios. Estos tiempos donde hay tanta necesidad, Señor. Oh, sí, Señor. Padre, que no se nos olvide, Señor, de dónde, Señor, nos ha sacado. Que podamos, Padre Celestial, tu Espíritu Santo, seamos convencidos de, Amén, Padre aleluya. Celestial, de todas estas capacitaciones, tu Espíritu Santo nos las revele, Padre. Revélanos cada día más y más estos misterios de tu Evangelio, Señor. Señor, Por favor, revélanos, Padre. gloria a Dios. Ayúdenos, Padre Santo, Señor. Sin ti no Por somos favor, Padre Santo, cada día más, Señor, necesitamos de ti, mi Señor. Cada día más, Padre Celestial. del Espíritu Santo. Por favor, Padre, la mies es mucha, Señor. Sí. Los obreros poco. Contrata a cada familia, Señor. Por favor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga a estas familias que tú has permitido conectarse en esta noche, Padre. Bendígalas con la bendición tuya, Padre. Con la bendición tuya, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Provéales cada necesidad para cada cosa que necesiten, Padre. Dale las fuerzas, Señor. Fortalézcales sus cuerpos, dales palabra en su boca para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Por favor, Padre, bendiga, Señor, esta familia, Señor. Úsalas, Padre. Úsalas, Padre Celestial, conforme anhelan en su corazón. Dale sabiduría, Padre de lo alto, mi Señor. Sabiduría para entender estos misterios. Danos sabiduría, Padre. Llénanos cada día más, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a ti te pedimos que en esta noche, Padre, nos enseña nuestra conciencia, Señor. Amén. Nos enseñes, Padre, nos guardes del mal. Guarda a cada familia aquí representada, Señor, su entrar y su salir, Padre. Gloria a Dios. Por favor, Padre Celestial, que tu protección especial esté con cada uno de ellos, de nosotros, nuestras familias, de nuestra nación, Padre. Sí sea. Prepara los corazones, Señor, donde tú los vas a llevar. Prepara esa tierra, Padre. Y enséñale lo que necesitan para salvación, Señor. Porque necesitamos estar preparados en estos tiempos tan difíciles, Señor. Porque cosas, Señor Dios mío, Padre, se ven y vendrán y necesitamos que nos fortalezcan más y más y fortalezca más y más estas familias, que les aparece el tiempo, Padre. Que los bendiga, Señor, en todo momento con la bendición tuya, mi Señor. Su nombre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo
del convencimiento total, Padre. Te Amén. lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gloria, Salimos de este tiempo, pero no de tu presencia, Padre. Pedimos que tu presencia sea con cada uno de nosotros, que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, que en esta noche seamos guardados de Amén. desastres naturales, de terremotos, Señor, de marimotos, seamos guardados de todos los peligros, Señor. Señor. Guárdanos de toda enfermedad, guarde nuestra familia, nuestros hijos, guarda cada familia en esta noche, Padre. En nosotros, En el Señor. nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Padre, Aleluya, que tú aleluya. seas en nuestro hogar, que sea la cabeza, Señor, del Amén. esposo, Señor, o si la esposa está sola, la cabeza, Señor, que sean la esposa, Señor. Por favor, Padre, que seas tú, Señor, guiando al sacerdote, guiando a la esposa, guiando a los hijos, Señor, Aleluya. para que haya ese orden, mi Señor, y no contristemos tu Espíritu Santo, y no contristemos, Señor, y no lo apaguemos, Señor, y te demos siempre el lugar, que el hogar sea en armonía, el hogar sea en paz, Señor, en tranquilidad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Por favor, Dios. en el amor tuyo, Señor, siempre pensando en el bien del otro, no en el mío, sino, Padre Celestial, haciéndolo como tú lo hiciste por nosotros, Amén, aleluya. porque nos has enseñado, mi Señor, por medio de tu Hijo Jesús. Gloria a Dios. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque Gracias, tú eres gracias. bueno y así lo has hecho en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén.